Bueno, habiendo entendido cómo se construye las elipses en isométrica, vamos a proceder a realizar solo la pata. ¿Sí? No es necesario realizar el ensamblado, nos va a tomar mucho tiempo y es probable que no lleguemos al examen. Por lo tanto, nos enfocaremos en el dibujo técnico, ¿cierto?, de la pata, teniendo en cuenta todos los componentes geométricos que nacen a partir de la circunferencia, es decir, todos los radios que tenga nuestra pata, hay que dibujarlos. Lo que yo empiezo a realizar en esta lámina, como ya habíamos acordado, las 4 o 5 en vertical, es encontrar el punto centro y dibujar mis ejes, ¿sí?, en la orientación que se demuestra. ¿Es necesario marcar los 30 grados? No, se entiende que es una isométrica, pero sí se espera el nombre de los ejes, los vértices y el nombrado de planos. Para empezar con el proceso del dibujo de patas, es necesario tener claro cuál es la distancia total entre las patas. Por eso, en su bitácora, ustedes deberían ya tener escalado la distancia entre el recuadro, es decir, el rectángulo que está circunscrito en la pieza, es decir, en la figura geométrica de la pata, y posteriormente poder dibujarlo en la isométrica. Les recuerdo que vamos a cambiar la orientación. Esta es la definitiva, la vista lateral a la izquierda y la vista frontal a la derecha. Por lo tanto, empiezo a dibujar mi vista frontal. Me doy cuenta que esos 167 milímetros divididos en 4, que es la escala que yo voy a mantener, no es necesario seguir con la escala del despiece. Se podría aumentar si uno quiere que luzca más grande la pata. Lo único malo o lo que complicaría ese proceso es que vamos a tener que escalar y hacer la matemática de escalado nuevamente. En este caso yo voy a seguir trabajando con la escala 1s a 4, por lo que puedo tomar las cotas directamente desde el despiece, no desde la proyección ortogonal, sino desde el despiece. Por lo tanto, empiezo a marcar mis separaciones para poder encontrar a qué distancia del plano se encuentra mi primera plancha que contiene la pieza o la pata. Ahí estoy dibujando el espesor de la plancha, que es donde van a hacer el dibujo de la pata. Y mido con el compás ya la escala de 1 hacia 4 con milímetros directamente sobre la regla y los transporto. Una vez hecho eso, paso con la escuadra con el de 60 grados, todos los puntos de manera paralela a los ejes. Y ahí, como se puede apreciar, ya empieza a nacer un lado de la plancha. Repito, como yo estoy trabajando en la escala 1 a 4 del despiece y sigo manteniéndola en la isométrica, puedo copiar directamente la escala sin necesidad de reducir. Por lo tanto, yo ahí transfiero directamente mi escalado. Recordemos que mi pieza era de 350. Cuando lo escalé de 1 a 4 me quedaba en 80 y algo, que ya no recuerdo. Y lo transporto directamente con el compás. ¿Se dan cuenta? Desde el origen, he encontrado dónde termina. Y en la parte inferior, es decir, en la base de esta isométrica, ya he encontrado los dos vértices que enmarcan esta pieza. Encuentro el punto centro y lo proyecto de igual manera. Ya he logrado dibujar la parte superior
del marco en el que se encapsula la pieza. Pero para poder dibujar el dibujo en elipse, como les mostré en el video anterior, es necesario contar con todo el lateral completo, es decir, con todo el rectángulo o el cuadrado. Por lo que yo voy a tener que utilizar la parte inferior de los ejes. Sería mucho más fácil si uno contempla desde el inicio y empieza a dibujar toda la circunferencia, pese a que no esté explícita, sobre los ejes, ¿sí? Yo en este caso tuve que proyectarlos hacia abajo. Voy a dibujar la diagonal que me permite empezar a hacer los arcos. Como se pueden dar cuenta aquí, yo bajé el elemento, este es el espesor de la plancha. Tengo la primera diagonal donde anclaré el compás para realizar los arcos, y tengo los puntos medios desde los lados opuestos, ¿sí? El que no entienda mucho, vuelva al video anterior de isométricas para que comprenda el proceso de hacer arcos. Hasta ahí ya tengo la base. ¿Cómo vamos a seguir este proceso? Bueno, bastante fácil. Vamos a dibujar completamente el volumen cerrado sobre esta primera lámina, y de ser necesario vamos a ir agregando láminas en capas de papel diamante para hacer que el dibujo no se contamine tanto con líneas, ¿sí? ¿Eventualmente pueden trabajar todo el dibujo sobre una lámina? Sí, pero siempre hay que tener una capa de diamante para realizar el contorno final. Eso es inamovible, ¿sí? La lámina, si uno quiere dibujarla en su totalidad en la capa de hilado, lo puede hacer, pero el contorno con la línea segmentada que denota línea oculta tiene que sí estar en la capa de diamante antepuesta a nuestro hilado. Ahí yo termino de dibujar anclándome los puntos que ya hemos visto, y he dibujado la figura geométrica que compone la base de la pata de mi taburete. Tiene un espesor, recordemos, por lo tanto yo ahora voy a proceder a darle el espesor. La parte del espesor conlleva hacer el mismo proceso de encuadre para poder ubicar nuevamente los puntos de anclaje de ese lado, ¿sí? Del lado posterior. Por lo que yo estoy haciendo acá es trasladando los puntos donde me anclé en paralelo, y he logrado dibujar esta suerte de media galleta, por decirlo de alguna manera, donde las líneas ocultas, es decir, las que no se ven, vamos a realizarlas con líneas segmentadas. Y esta es la temática del proceso de isométrica, ¿sí? Entender que nuestra figura ha nacido a partir de volúmenes que pueden o no contener radios, deberían contener radios, que es lo que se solicitó para el examen, y, por supuesto, ir dibujándolos individualmente uno es a uno. Como pueden darse cuenta, la figura es la misma, solo que ahora está en isométrica. ¿Cómo seguimos con otros radios, y sobre todo con radios que sean tangentes en el roce con menores circunferencias, como en mi caso, por ejemplo? Lo mismo, tengo que dibujar la circunferencia inscrita en un cuadrilátero, entendiendo dónde está el centro. Recordemos que era muy importante desde las primeras láminas entender el centro de los radios y definirlos para posteriormente pasarlos a la isométrica, ¿sí? Yo ya tenía mi altura, que en escala real era de 42 milímetros para ese radio, y desde el lateral hacia adentro de aproximadamente 10 milímetros, donde yo ubicaba ese empalme, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, la cintura del taburete. Y lo que estoy haciendo ahora es ubicando efectivamente el centro de esa circunferencia, que en isométrica, repito, va a estar inscrita en un cuadrilátero. Acá acelero el proceso y dibujo mi cuadrilátero
para poder posteriormente, como pueden apreciar, ya vi que el centro O2, es bueno siempre colocar los vértices y los centros y las tangentes conforme uno va avanzando, y procedo a hacer la elipse en isométrica que debiese en el dibujo rozar en un punto de tangencia con la mitad de la circunferencia inferior. Perfecto. Otra vez, el paso más complejo, empezar a traspasar los puntos en base al espesor de la plancha. Acá estoy contorneando. Y con la escuadra trabajar en paralelo para poder proyectar el espesor de este elemento. Hay que hacer lo mismo en el lado opuesto al eje de simetría. ¿Sí? A diferencia del despiece, acá sí tengo que hacer el dibujo completo porque necesito entender de dónde nacen las tangentes. Tiene esa complejidad esta última lámina. Entonces, acá estoy traspasando los puntos. Como se pueden dar cuenta, lo único que he hecho es entregarle el espesor en paralelo al ángulo de 60 a esta elipse ya dibujada, y ahora procedo a ubicar los puntos correctos y dibujar. Antes siempre de pasar el tiralíneas y realizar una curva, es bueno asegurarse, sin pasar el tiralíneas, si todo el giro del compás efectivamente llega a los puntos que deberían llegar. Es solamente para evitar arruinar el dibujo. Esto es posterior a pasarlo con tiralíneas. Por eso yo acá recomiendo hacer todo el dibujo con tiralíneas y al final utilizar el compás. Bueno, una vez definido mi segunda circunferencia, podría ser la tercera, pero como ya se entendió la idea, voy a pasar a la parte superior. Repito, como estoy trabajando en la misma escala de mi despiece, lo único que estoy haciendo es copiando las cotas, los vértices, el C y el D, y posteriormente vuelvo a medir con el compás para encontrar el A y el B, que son los vértices que efectivamente le entregan el volumen total a mi pata. Si se dan cuenta, estoy trabajando directamente sobre la proyección, es decir, sobre el volumen. No estoy yéndome a los ejes Z, porque al final son escalas reales. Comienzo a unir vértices y lo que sigue es bastante autoexplicativo. Y repito, siempre estar muy seguros antes de pasar el tiralíneas para evitar equivocaciones. Adelantamos el proceso. En conclusión, lo que nosotros tenemos es esta última lámina, donde se puede trabajar en su totalidad en la lámina, pero tienen que tener en cuenta el oficio, ¿sí? Mientras más línea de grafito haya que borrar, el oficio va a disminuir, por lo que se recomienda utilizar más capas para figuras como la que yo estoy dibujando acá, que intersecan directamente volúmenes. Entonces tenemos esos dos caminos, ¿sí? Trabajar directo sobre la lámina o hacer capas. Sin embargo, la última, que es la del contorno, sí o sí debe ser una capa de diamante que debe estar por adelante, donde
se dibujan todos los contornos y líneas ocultas para dejar la pata limpia. Eso es lo que se espera en el examen. Obviamente no se olviden de poner el nombre de todos los vértices. Se van a dar cuenta que en la isométrica van a tener que copiar los vértices. Si en el despiece solamente pusieron, por ejemplo, como es bidimensional, un solo vértice, por ejemplo A en una esquina, y nuestra proyección no contemplaba el espesor, bueno, repitámosla como A2, ¿cierto? O B2, en las que tienen, las que están detrás del espesor. Así se vería con el papel diamante por encima, solamente el contorno y las líneas ocultas, sin dibujo de construcción. Y eso sería todo. Repito, si hay algún diseño que no sientan que no se puede aplicar de esta manera, me envían un correo y lo resolvemos, ¿sí? Adjunten un dibujo, por favor. Nos vemos en el examen.